Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión virtual de la clase. Doctor, buenas tardes. Bien, pues les he dado el tiempo para que puedan unirse a este enlace Google Meet y voy a empezar a llamar la asistencia. Por favor, atentos para que puedan responder presente. Álvarez Yojaira. Doctor, buenos días, presente. Apasa Natalie. Presente, doctor. Doctor, una consulta. Buenas tardes. La tarea que teníamos programada para hoy, ¿le vamos a mandar a plataforma? Después les digo. Apasa John. Buenas tardes, doctor. Presente. Arias Daira. Presente. Arisaca Paul. Presente, doctor. Buenas tardes. Arnés Naomi. Aruquipa Gianlucas. Presente, doctor. Cachaya Brian. Presente, doctor. Buenos días. Calleja Sally. Presente, doctor. Carita Judith. Presente, doctor. Colca Zaira. Presente, doctor. Buenas tardes. Delgado Marcos. Presente, doctor. Fernández Daniela. Presente, doctor. Futuri Jocelyn. Presente, doctor. Huanca Eder. Presente, doctor. Buenas tardes. Laurente Narine. Pacori Surit. Presente, doctor. Pari Svetlana. Presente, doctor. Roma Nardi. Presente, doctor. Pongo John. Quispe Mimar. Presente, doctor. Quispe Liz. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramos Melanie. Presente, buenas tardes. Ramos Celeste. Presente. Romero Félix. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salas Joaquín. Sánchez Luz. Presente, doctor. Solano Álvaro. Presente, doctor. Buenas tardes. Velázquez Samantha. Presente, doctor. Vergara Yaitza. Presente, doctor. ¿Alguien que haya llegado recién? Listo. Con respecto a su pregunta, entonces, la tarea que tenían que hacer sobre hipersensibilidad, el cuadro, el mapa sinóptico, lo van a presentar directamente a la plataforma. Voy a dejar entonces ahí un enlace para que puedan subir su fotografía con su nombre completo después de la clase de hoy. Ya, avancemos, ya que estamos en virtualidad y para no retrasarnos con las semanas, vamos a empezar, vamos a continuar con neoplasias. Hemos avanzado en neoplasias, hemos visto, ¿no?, los ejemplos de neoplasias. Hasta acá. Vamos a continuar con diferenciación. Entonces tomen apuntes a mano. Diferenciación. Bien. Es la magnitud en que las células neoplásicas parenquimatosas se pueden asemejar tanto en forma o función a las células normales.
Por eso los tumores que son bien diferenciados tienen células casi de aspecto normal. Bien, solo la única diferencia, podría decirse, es que tienen mucha proliferación, tienen mucha mitosis. Bien, por eso un tumor crece. En cambio, los tumores malignos, especialmente cuando son indiferenciados o que tienen mala diferenciación, sus células son aberrantes, ya no se parecen a las células normales de origen, bien, por esa falta de diferenciación celular. Bien, entonces, cuando son indiferenciadas o mal diferenciadas, las células neoplásicas pues tienen características anaplásicas. Bien, eso anoten, anaplasia. Son características malignas. Y eso se debe pues a las mutaciones que presentan estas células en su genoma. Y como se altera el genotipo, se altera el fenotipo de la célula. Más mutaciones de su genoma, más mutaciones de su estructura. Ahora, estos signos de anaplasia, ¿bien?, son cambios morfológicos, son cambios de forma, estructura de las células malignas. Mientras más maligna sea la célula, más de estos signos presenta. Bien. Entonces, uno de los principales signos que aparecen en las células tumorales es la discariosis. Surit Pacori, ¿qué es discariosis? Estoy por si acaso viendo quiénes abandonan la llamada. Y como están abandonando, van a tener falta. Estoy controlando eso. Pacori Surit, entonces tiene abandono. Nadine, igual, otra con abandono de la clase. Doctor, yo sí me encuentro en la clase, solo que mi internet hace unos minutos estaba lento Por favor, y no me no pude interrumpa. responder la asistencia. No me interrumpa. Discariosis es la alteración del núcleo. Pleomorfismo, alteración de forma o tamaño de las células. Hipercromasia, la coloración más oscura del núcleo. Mitosis atípicas, mitosis irregulares. Multinucleación, mayor cantidad de número de núcleos en la célula. Núcleos prominentes, pues que se evidencia el nucleolo. Bien. Pérdida de polaridad, que es una desorganización de los epitelios. Y relación núcleo-citoplasma, que va a ser mayor en las células neoplásicas, porque el núcleo se vuelve más grande que el citoplasma. Discariosis, bien. Aquí tenemos entonces cómo la discariosis puede ser leve. Aquí vemos una célula neoplásica cuyo núcleo ya presenta una forma irregular, no es redondeada como esta célula normal. Y pues esta es una alteración nuclear, ¿no?, una discariosis en tamaño o forma del núcleo. Aquí vemos a la derecha una discariosis severa, donde el tamaño de los núcleos y su forma ya es muy irregular entre las células neoplásicas. Entonces, eso nos puede indicar el grado de diferenciación. Bien, la discariosis se presenta en tumores benignos o malignos. Los tumores benignos presentan discariosis leve. En cambio, los tumores malignos pueden presentar una discariosis leve, moderada o severa. Eso depende mucho de su grado. A la izquierda estamos viendo un frotis de sangre, ¿no?, y a la derecha estamos viendo un Papa Nicolau de cuello uterino, aquí ya con un cáncer evidente. Ahora el pleomorfismo, ¿bien?, segundo signo de anaplasia. Variación celular en tamaño y forma. Estoy indicando todas estas definiciones porque van a entrar para el examen. Las células malignas ya tienen pleomorfismo porque las células ya no se parecen unas a otras. Todas tienen variedad de tamaño o variedad de forma. ¿Ya? Son deformados con otra palabra.
Además, podemos ver cómo algunas células malignas pueden presentar 2 o más núcleos. Eso es multinucleación. La hipercromasia nuclear es que un núcleo sea muy oscuro. Y eso se debe pues a la mayor cantidad de cromatina que van a presentar las células neoplásicas. Podemos comparar una célula normal, ¿bien?, con una célula neoplásica con hipercromasia. Y en las fotos vemos estos núcleos casi negros, oscuros. Y también hay signos, ¿no?, de discariosis nuclear. Hay pleomorfismo celular. La relación núcleo-citoplasma, ¿no?, es anómala. Normalmente la relación de núcleo-citoplasma es de 4:1. O sea, el citoplasma es 4 veces más grande que el núcleo. Pero cuando ya es anómala, la relación puede bajar a 1:1. O sea, el núcleo crece, miren, y ocupa casi todo el citoplasma. Entonces hay una relación de 1 del núcleo, 1 de citoplasma, porque ya es desmedido. Y también observamos hipercromasia del núcleo y discariosis. Entonces ven cómo estos signos de malignidad siempre están juntos. Mientras más signos tengan las células, más maligna. Bien, poca diferenciada va a ser la célula neoplásica. Con las mitosis atípicas, bien, esto aparecen porque las neoplasias proliferan y su crecimiento es rápido. Podemos ver una mitosis normal aquí arriba. Bien, que siempre es bipolar, ¿no? Hay 2 polos donde los cromosomas se van a ambos lados de la célula para dividirse. Pero con una mitosis atípica es tripolar o tetrapolar, con 3 o 4 polos mitóticos. Incluso puede ser multipolar, múltiples polos mitóticos. Y así se van a ver en torno de una imagen, ¿no?, de un tumor, aparte del pleomorfismo, discariosis, hipercromasia, mitosis atípicas, como estamos viendo en las flechas señaladas. Eso también indica que el tumor tiene una rápida proliferación de sus células. Y aunque sea anómala la mitosis, miren, por más grotesca, se siguen dividiendo las células malignas. Aún así, aunque estén mal pues estructuradas, tienen una deformación, se siguen dividiendo sin control y sin pararse. La pérdida de polaridad, bien, es la alteración de la orientación celular. Y esto se da en las capas de los epitelios estratificados. El escamoso estratificado es un buen ejemplo. Aquí podemos ver un epitelio plano estratificado, no queratinizado, normal, donde se pueden evidenciar capas, un estrato basal, un estrato parabasal, estrato intermedio y estrato superficial, ¿ven?, como el exocervix del cuello uterino. Pero cuando ya existe atipia, o sea, existen ya cambios premalignos, esta polaridad se altera. Podemos ver aquí el estrato basal, pero el estrato parabasal ya está tomando otra capa. Miren cómo está avanzando hasta el estrato intermedio. Entonces aquí ha perdido la polaridad. ¿Ven? Aquí se trata de una displasia leve. ¿Ven? Una displasia es una alteración de la organización de células, una alteración del desarrollo. Y esto es premaligno. Aquí en el cuadro 2 vemos ya una displasia moderada. Noten cómo las células basales, parabasales también, están en toda la capa del epitelio. Aquí ya no se nota el estrato intermedio, ni superficial o parabasal. Todo parece uno mismo. Bien, entonces se ha perdido esa polaridad y esta displasia moderada ya puede avanzar una displasia severa o cáncer in situ, donde podemos observar, aparte de la pérdida de polaridad completa,
pues signos anaplásicos, especialmente la discariosis de núcleos, la hipercromasia nuclear y ya hay pleomorfismo. Bien, pueden haber figuras mitóticas también. Y cuando la membrana basal está intacta, es in situ el cáncer. Pero cuando se rompe la membrana basal y las células empiezan a infiltrar el estroma, ya se vuelve cáncer invasor. Por eso hay una evolución del cáncer. Bien, hemos indicado que todo cáncer viene de un solo clon celular. O sea, es una célula que tiene una mutación inicial y aquí viene la alteración del genoma, la proliferación de la misma célula que origina pues, células hijas monoclonales con la misma mutación. Hay también ciertos tipos de adaptaciones celulares que conducen al cáncer. Ahí tenemos estos dos, la hiperplasia atípica o hiperplasia patológica y la metaplasia. Bien. Si estos tipos de adaptaciones continúan, en algún momento las células se vuelven atípicas y malignas. Entonces va a haber una displasia luego, una alteración de la organización de las células. Y si la displasia sigue avanzando, de leve, moderada a severa, ya se convierte en neoplasia maligna, o sea, carcinoma, que a un principio será in situ, en el epitelio, pero luego se vuelve carcinoma invasivo, llegando al estroma. Todo para propagarse y luego diseminarse a nivel vascular, en vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Ahora, el tiempo de evolución. Bien, eso depende mucho de la condición de la persona, su grado de nutrición, su grado de inmunidad. Entonces, en personas que sean desnutridas, con defensas muy bajas, el cáncer avanza más rápido. Bien, incluso la transformación displásica premaligna avanza con mayor rapidez a un cáncer, ¿no? O una neoplasia maligna. Para que pase de una displasia leve a una displasia moderada, pueden pasar 3 años a 5 años. Y para que pase de una displasia moderada a una displasia severa o cáncer, van a pasar igual 3 a 5 años. Bien, entonces en el mejor de los casos, pueden pasar hasta 10 o 15 años para que aparezca un cáncer. Y en el peor de los casos, entre 6 a 9 años. Por eso hay que hacer siempre diagnóstico temprano. En cáncer de cuello uterino hay que hacer Papa Nicolau cada año para encontrar estos cambios displásicos en su etapa leve, donde el tratamiento es más sencillo. Porque si se encuentran cambios displásicos en etapa moderada o ya en cáncer, el tratamiento y el pronóstico va a ser malo. Bien, entonces la displasia es la afectación con un desarrollo anormal de las células en un tejido. Bien, la displasia no es cáncer. La displasia es solamente alteración del desarrollo de las células, donde ya comienzan a haber atipia celular, pero no es cáncer. Pero lo malo es que siempre la displasia va avanzando por grados hasta llegar a volverse maligno. Bien, evoluciona, si no se trata, evoluciona a un cáncer. Los tumores malignos macroscópicamente presentan un aspecto heterogéneo. Vemos aquí una masa tumoral grande, ¿bien? De forma irregular, nodular, que tiene ya en su superficie tiene zonas oscuras, negras. Al corte se evidencian zonas necróticas, negras, o también zonas hemorrágicas con sangre. Entonces, ese es el aspecto heterogéneo, característico de un tumor maligno. A la microscopía vemos
al parénquima tumoral maligno, conjunto de células, ¿no?, malignas, y hay zonas también de necrosis isquémica. Incluso puede haber zonas hemorrágicas, ¿no?, o de calcificación distrófica en zonas antiguas de necrosis. Bien, hay depósito de calcio. Eso se debe al crecimiento rápido del tumor que se expande, produciendo erosión de vasos sanguíneos o falta de irrigación, ¿no? Produce isquemia en ciertas zonas. Pasamos entonces al grado de crecimiento. Bien. Los tumores benignos y tumores malignos crecen de forma distinta. Los tumores benignos crecen lentamente, ¿bien? Crecen en muchos años, ¿no?, meses, años. En cambio, los tumores malignos crecen de forma rápida. Y esto se debe a la mitosis de las células neoplásicas. Entonces van a haber dos grados de crecimiento. Crecimiento de bajo grado y crecimiento de alto grado. Los tumores benignos siempre son de bajo grado. Van a presentar una mitosis muy lenta, ¿no? Una mitosis cada 6 meses o cada año. Entonces así van formando nuevas células neoplásicas, bien, pero de forma muy lenta. En cambio, los tumores malignos, su crecimiento también varía según su diferenciación. Tumores malignos bien diferenciados son de bajo grado, crecimiento lento. Tumores malignos moderadamente diferenciados son de grado intermedio, o sea, su crecimiento es entre rápido y lento. Pero tumores malignos mal diferenciados son de alto grado de crecimiento. Su mitosis es tan rápida, ¿bien?, que pueden presentar mitosis en menos de un mes, en pocas semanas. Y siguen con una mitosis descontrolada, teniendo más mutaciones y siendo células más agresivas que van a producir infiltración, van a invadir otros tejidos y órganos. Por eso, jóvenes, hay que siempre relacionar todos estos aspectos de las neoplasias. Su grado de diferenciación está acorde a su grado de crecimiento. Neoplasias malignas bien diferenciadas crecen lento. Bien, tienen buena diferenciación. Tumores benignos siempre son bien diferenciados, crecimiento también lento. Bien. Pero tumores malignos que sean moderadamente diferenciados o mal diferenciados, pues tienen un alto crecimiento. Sus células ya tienen más anaplasia y van perdiendo esa diferenciación. Es como una persona que es civilizada, ¿no?, una célula normal, y una persona que sea pues ya incivilizada, ¿no?, como una persona agresiva, como un cavernícola, ¿bien?, que no está evolucionada. Entonces son células así, agresivas, involucionadas, con falta de diferenciación. Por eso esas solamente tienen mitosis, bien, son células grotescas, ¿no?, deformadas. Y como son agresivas, infiltran, invaden y destruyen tejidos, causando metástasis. Estadios. Bien. Los estadios es el punto, o sea, indica el punto en el cual se extiende un tumor maligno, hasta donde un cáncer puede crecer desde su lugar de origen inicial. La mayoría de clasificaciones de tumores malignos contemplan 4 estadios. Estadio 1, ¿bien?, es el primero, pues es cuando el tumor es pequeño y no se ha extendido de su lugar de origen. Por ejemplo, un carcinoma in situ. Estadio 2, el tumor ha crecido, ¿bien?,
pero no se ha extendido a otros tejidos. Esto puede ser un carcinoma invasor, ¿bien? Que está creciendo, pero no afecta a otros tejidos, ¿bien?, más adyacentes. Estadio 3 es cuando el tumor ha crecido, también se ha extendido, incluso ha llegado a los ganglios linfáticos por metástasis linfática. Bien, ahora en los ganglios linfáticos, las células malignas son retenidas por un tiempo, bien, porque los ganglios actúan como filtro de la linfa. Entonces van a atrapar a las células malignas para evitar su propagación. Pero ya cuando llegamos al estadio 4, el cáncer, el tumor maligno, ya ha sobrepasado los ganglios linfáticos y ha llegado a otros órganos distantes. O sea, ya tuvo metástasis a distancia. Entonces los estadios dan un pronóstico. Si un tumor maligno está en estadio 1 o estadio 2, son de buen pronóstico. Se pueden operar, ¿bien? Y la tasa de éxito es mucho mayor, ¿no? Buen pronóstico. Pero con estadio 3 hay que hacer ya quimioterapia, radioterapia también, antes de la cirugía. Y el pronóstico, bien, es moderado. O sea, hay que sacar no solamente el tumor, hay que también extirpar los ganglios linfáticos afectados. Pero ya con el estadio 4 es el estadio terminal. Aquí ya como el tumor está en otros órganos, se ha diseminado, ya no hay tratamiento efectivo y el pronóstico es malo. Ya no se puede hacer un tratamiento que produzca curación, solo tratamiento paliativo para el dolor o las molestias, para mejorar la calidad de vida de la persona. Bien, pero inevitablemente con metástasis no hay nada que hacer. Entonces vamos a ver ejemplos en estos gráficos de cómo es el estadio, según también el grado de crecimiento de las células neoplásicas. Observamos la pared del colon. Aquí está la pared del intestino grueso, que tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. ¿Bien? Entonces hemos dicho que los tumores siempre se originan de células parenquimatosas, o sea, las células funcionales de un órgano. Aquí podemos ver en la derecha un adenocarcinoma, tumor maligno del epitelio glandular de la mucosa del colon. Este adenocarcinoma de colon, vean que ya ha invadido parte de su estroma, la lámina propia, ha sobrepasado la muscular de la mucosa, está llegando ya a la submucosa, pero no se ha extendido más allá. Entonces hablamos ya de un estadio 1. Cuando el tumor vaya creciendo y tomando más capas hasta llegar a toda la pared, eso ya será un estadio 2. Ahora, el crecimiento puede ser de bajo grado o de alto grado. Eso depende la mitosis, la velocidad de mitosis de las células. Si son bien diferenciadas, el crecimiento es lento, de bajo grado. Si son mal diferenciadas, el crecimiento es rápido. Bien, será de alto grado de crecimiento. Aquí ya vemos un estadio 3, donde pues la invasión, la infiltración de células malignas está en toda la pared del intestino grueso y ha llegado a ganglios. Bien, ya se encuentra en la grasa pericolorectal y en los ganglios linfáticos, estadio 3. Y estadio 4, aparte de encontrarse en la pared, aparte de tener metástasis ganglionar, ya también hay metástasis a distancia en otros órganos. Bien, estadio 4, estadio terminal. Entonces, en cada estadio se va sumando algo, ¿bien?, donde el tumor se va extendiendo. La diferenciación, ¿bien?, entonces es ese grado de anormalidad de las células en comparación con las células sanas de origen.
Hay clasificaciones, bien, donde las células malignas o neoplásicas benignas, cualquiera, se clasifican en bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas, poco diferenciadas y mal diferenciadas. ¿Bien? Eso depende de la bibliografía. Pero estos dos son principales. Células neoplásicas, bien, tumorales, bien diferenciadas, siempre son semejantes a las células sanas, en las células normales. Entonces son pues de bajo grado de crecimiento. En cambio, las células que sean mal diferenciadas o poco diferenciadas ya no se distinguen, ya no se parecen a las células sanas. Y como tienen más signos de malignidad, más signos anaplásicos, estas son más agresivas, tienen alto grado de crecimiento y por lo cual producen infiltración y metástasis. Aquí vemos entonces, bien, esos tipos de diferenciación comparando estos dibujos. El grado de cáncer. En bajo grado, células bien diferenciadas. Grado intermedio de crecimiento, pues ahí están células moderadamente diferenciadas. Y con un alto grado de crecimiento, el tumor pues es poco o mal diferenciado. Por eso la velocidad de crecimiento de un tumor depende de su grado de diferenciación celular. Por ejemplo, acá, en esta imagen, estamos observando un tumor maligno de epitelio de la piel, o sea, de epidermis. Bien. Esto se llama carcinoma epidermoide. Bien, es un cáncer de piel. Ahora vemos que las células neoplásicas están bien diferenciadas, son de bajo grado de crecimiento. Entonces se asemejan a las células normales maduras, a los queratinocitos de la piel, que forman queratina. ¿Bien? Y aquí estamos viendo la queratina, esto que tiene un color rojizo, ¿bien? Parecen como rositas arremolinadas, se llaman perlas de queratina. Si un carcinoma epidermoide tiene esta queratina, es bien diferenciada porque se asemeja a la epidermis de la piel, que forma queratina. Su crecimiento va a ser lento, ¿bien? Aunque esté infiltrando, como vemos acá, esté en la dermis, ¿no? En el estroma, su infiltración es lenta. Entonces son menos agresivas. Eso se pueden operar fácilmente. No están causando metástasis todavía. A menos que el paciente pues deje pasar mucho tiempo y el tumor lentamente evolucione a estadio 3 o estadio 4. Bien, entonces eso depende del tiempo de diagnóstico y tratamiento, pero va lento, bien, porque es bien diferenciado. Aquí vemos en nuestra otra imagen otro carcinoma epidermoide, pero moderadamente diferenciado. Ya no hay queratina. Entonces, miren cómo los queratinocitos malignos ya no se parecen a las células de origen, porque no están formando queratina. Ahora, el grado de crecimiento es intermedio, o sea, su crecimiento es un poco más rápido, ¿bien? Ya no es lento. Y estas células que están infiltrando, ¿bien? Pueden hacer, pues, ya invadiendo otras estructuras, otros tejidos. Esto puede llegar a un estadio 2 o estadio 3. Entonces, todo depende del tiempo de diagnóstico. Y pues, como observamos, las células que están moderadamente diferenciadas ya tienen signos anaplásicos más visibles. Hay más discariosis de los núcleos. Hay pleomorfismo también de las células, ¿no? Hay cierta hipercromasia de algunas. Pero si comparamos esto, miren, con esta otra imagen, este es un carcinoma epidermoide pobremente diferenciado o mal diferenciado. Las células malignas ya tienen más signos de anaplasia, ¿bien? Son
deformadas, aberrantes, bizarras, tienen más pleomorfismo, una discariosis severa, tienen hipercromasia, multinucleación. Bien, estas células ya son indiferenciadas, ya no se parecen a los queratinocitos. Entonces son agresivas, son de alto grado de crecimiento. Bien, crecen rápido, se van a propagar con velocidad rápida. Van a incluso llegar a un estadio 3 o 4, con metástasis a ganglios, metástasis a órganos. Entonces todo depende del grado de diferenciación de las células neoplásicas. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ahora les toca a ustedes. Identifica la siguiente neoplasia y su grado. Empecemos con esta imagen de la izquierda. ¿Cómo se llama esta neoplasia? Lipoma, doctor. Bueno, es de grasa, bien, pero no se trata de un lipoma, porque si observamos los núcleos de estas células, estos linfocitos son malignos, tienen discariosis y hasta tienen pleomorfismo. Doctor, disculpe, ¿sería un liposarcoma? Ya, está bien, gracias. Entonces, todo, por favor, todo el curso, vea que este es un liposarcoma, tumor maligno, bien, del mesénquima, eso significa sarcoma, y si decimos lipo, es porque es de tejido adiposo, o sea, tumor maligno mesenquimal de tejido adiposo. Bien, eso significa liposarcoma. Ahora debemos identificar el grado de diferenciación celular. ¿Será bueno, moderado o mal diferenciado? ¿Qué dicen acá ustedes? Moderado. Mal diferenciado. Bueno, dicen moderado, dicen mal diferenciado. ¿Saben un detalle? Está grande. Si uno reconoce con facilidad un tejido neoplásico, pues es bien diferenciado, porque las células neoplásicas se asemejan a las células normales. Y si aquí estoy viendo y reconociendo adipocitos uniloculares, pues es bien diferenciado. Bien, porque se asemejan al tejido graso, al tejido adiposo normal. Aunque los núcleos, como vemos, y algunas células son pues malignas. Por eso sabemos que es un liposarcoma, pero bien diferenciado. En cambio, si comparamos con esta imagen de la derecha, también se trata de un liposarcoma. Pero este liposarcoma tiene células tumorales mal diferenciadas. Ya no se parecen a los adipocitos. Incluso ya no se puede reconocer de qué tejido proviene. Bien, solamente vemos células indiferenciadas con rasgos anaplásicos de malignidad. A ver, repetimos otra vez. Discariosis, pleomorfismo, hipercromasia, nucleolos prominentes, multinucleación, mitosis atípicas. Entonces, mientras más rasgos de malignidad acumulan estas células, pues pierden diferenciación, se vuelven mal diferenciadas. Entonces aquí vemos un liposarcoma indiferenciado. ¿Bien? Es lo mismo que decir mal diferenciado, ¿bien? Pobremente diferenciado. Bien, son sinónimos. Cuando un patólogo encuentra esto, bien, sabe que es un tumor maligno, sabe que es indiferenciado, ¿no? De alto grado de crecimiento. Es muy agresivo, pero lo que no sabe o no puede identificar es de dónde proviene. Pues. Por eso el patólogo necesita utilizar otros estudios, ¿bien? Complementarios como la inmunohistoquímica. Anoten eso. Inmunohistoquímica, donde se utilizan anticuerpos, ¿bien? Anticuerpos sintéticos marcados para identificar ciertas estructuras de células, estructuras tisulares. Entonces, se utilizan estos anticuerpos en la biopsia
Y así se puede reconocer si es de tejido muscular, tejido graso, tejido conjuntivo, tejido nervioso, tejido epitelial. Bien, así se pueden diferenciar claramente y saber su origen para poder hacer un diagnóstico preciso. Y si hay un diagnóstico bueno, pues habrá también un tratamiento adecuado. Ahora, el grado de diferenciación también es un poco diferente entre carcinomas y sarcomas. Aquí estamos viendo carcinoma, ¿no? Tumor maligno de origen epitelial. Arriba, ahí vemos un adenocarcinoma bien diferenciado. Y si decimos adenocarcinoma, se origina de glándulas. Estamos viendo pues estructuras glandulares. Es bien diferenciado. Las células se asemejan algunas, ¿no? Hay pocos signos de anaplasia. Hay leve discariosis. Bien. El 95% de glándulas conserva su arquitectura. Ahora, si vemos a la derecha, arriba, es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Vean que ya aparte de la discariosis, y es mayor. Hay también más mitosis. Y la arquitectura de las glándulas ya va pues entre un 50 a 95%. ¿Bien? Hay todavía lumen glandular, pero otras glándulas ya no tienen lumen. Están ya distorsionadas. Ahora, si vemos abajo, vemos un adenocarcinoma pobremente diferenciado, pues ya no hay estructuras glandulares. Miren, casi menos del 50% de glándulas están intactas. Aquí se ve el lumen glandular, pero lo demás son células neoplásicas malignas, con más grado de anaplasia. Y a la izquierda, abajo, tenemos un adenocarcinoma indiferenciado. Bien, eso depende mucho de los autores, por eso les decía. Indiferenciado es que está mal diferenciado. Ya no se ven estructuras glandulares en ninguna parte. Todo ese tumor está constituido por células totalmente indiferenciadas con rasgos de malignidad, de anaplasia, muy marcados. Entonces, este tumor es más agresivo y de alto grado de crecimiento. Aquí vemos ahora el grado de diferenciación de sarcomas, ¿bien? De tumores malignos de origen mesenquimal. Arriba tenemos a la izquierda músculo liso normal. Bien, células musculares, vean sus núcleos son regulares, están ahí juntos, ¿no? Aspecto un poco alargado, fusiforme. Pero ahí al lado derecho ya tenemos un leiomiosarcoma, tumor maligno de músculo liso, pero bien diferenciado. Las células malignas todavía se asemejan a los leiomiocitos normales. ¿Bien? Entonces, esto sería un bajo grado, ¿no? Un grado 1, bajo grado de crecimiento. ¿Bien? Tumor crece lento, hay buen pronóstico, se puede extirpar. ¿Bien? Hay poca anaplasia. Abajo vemos un grado 2, un leiomiosarcoma convencional o moderadamente diferenciado, donde ya hay más signos de anaplasia. Aún todavía se puede identificar que es músculo liso, pero ya también aparecen zonas necróticas o zonas hemorrágicas. Pero con un grado 3 de alto grado de crecimiento, un leiomiosarcoma pobremente diferenciado, ya vemos que hay mucho pleomorfismo. Hay discariosis, mitosis más abundantes, mitosis atípicas, anormales, hipercromasia, pero sobre todo pleomorfismo, ¿no? Por eso se llama leiomiosarcoma pleomórfico. Bien, esto es totalmente indiferenciado. Incluso hay más zonas necróticas y hemorrágicas. Viendo estos dibujos, ahora pasamos a la foto, bien, para comparar. Aquí está el músculo liso normal, ¿no? Con leiomiocitos fusiformes. Abajo vemos un leiomiosarcoma bien diferenciado. Bien, siguen siendo fusiformes. Solamente hay un poco de discariosis en algunas células.
Arriba vemos un leiomiosarcoma moderadamente diferenciado, donde todavía hay células fusiformes, ¿bien? Se identifica músculo liso, pero hay más discariosis, hay hipercromasia y también cierto pleomorfismo en algunas. Y cuando vemos el de abajo, ¿no? El leiomiosarcoma poco diferenciado o mal diferenciado, vemos que hay abundante pleomorfismo, discariosis severa, signos más anaplásicos y ya no se distinguen células fusiformes, ya no se parece al músculo liso. Entonces, de estos tres, ¿no? Leiomiosarcomas, el más agresivo siempre es el indiferenciado. ¿Bien? Sus células ya se vuelven pues involucionadas. ¿Bien? Entonces, en cualquier libro, texto, atlas de patología, van a encontrar lo mismo, no importa el idioma o el autor. Aquí vemos un carcinoma bien diferenciado, va a tener estructura todavía similar, ¿no? Semejante a lo normal. Hay cierta discariosis o hipercromasia, ¿no? Un pleomorfismo leve, pero cuando ya es mal diferenciado o poco diferenciado, pues hay marcado pleomorfismo, discariosis severa, marcada hipercromasia, muchas figuras mitóticas porque es de alto grado de crecimiento. Por eso, cuando se hace el estudio por biopsia de un tumor, el patólogo debe ver todas esas características y relatar todo eso en el informe para que el médico oncólogo haga un tratamiento, haga un pronóstico al paciente. Ahora vamos a ver ciertos, ya que conocemos el grado de diferenciación, su grado de crecimiento, vamos a ver algunos tipos de ejemplos. Bien. En cáncer de mama, bien, aquí vemos los lobulillos mamarios y los ductos mamarios, los conductos. Un conducto normal con epitelio cúbico, simple, y abajo vemos ya un conducto con células neoplásicas del epitelio. Podemos notar acá cómo el cáncer, o sea, el carcinoma de estas células ductales, pues crece hacia el interior del lumen. En la foto podemos ver estos ductos cuyo lumen tienen células neoplásicas. Pero si vemos aquí las células, tienen discariosis, obviamente, son malignas, pero no es tan marcada. El pleomorfismo también es mínimo. Entonces vemos un carcinoma ductal bien diferenciado. Bien. Es in situ porque la membrana basal de estos ductos está intacto. No existe infiltración al estroma. Bien, sigue estando en su sitio, en su epitelio. Aquí vemos un carcinoma lobulillar in situ también. O sea, el cáncer se origina en los lobulillos mamarios. Aquí vemos un lóbulo mamario con lobulillos normales. Y abajo vemos cómo hay células malignas que están creciendo dentro del lobulillo mamario. Si vemos en la foto, vemos estos lobulillos llenos de células pues, neoplásicas malignas, donde hay discariosis, ¿no? De los núcleos. Hay un cierto pleomorfismo. Bien. Esto puede ser ya moderadamente diferenciado, porque no hay lumen de los acinos, de los lobulillos, pero sigue siendo in situ, porque la membrana basal está intacta y no hay infiltración al estroma. Ahora vemos acá, vejiga urinaria, donde en la pared superior de la vejiga se observa una pequeña masa tumoral. Aquí la podemos ver. Es exofítica. Exofítica sí significa que crece hacia afuera. Y vemos aquí pues un crecimiento, ¿bien? Parece como coliflor que se ve en la mucosa vesical y con una cistoscopía, ¿bien? Con meter una camarita, ¿no? Un catéter hasta la vejiga, se puede tomar una foto
de esta masa tumoral que se ve multinodular, exofítica. Se toma una biopsia de esta masa tumoral y se hace el estudio histopatológico y se observa un patrón papilar, ¿no? Aquí se ve pues excrescencias del tumor, de células transicionales, ¿no? Aquí se ve un tallo vascular, ¿no? Típico de las papilas, ¿bien? Por eso tienen irrigación. Y pues se van liberando células malignas, ¿no? Se están ahí desprendiendo. Y cómo incluso estas células han infiltrado el tejido conjuntivo de la submucosa y han llegado a la capa de músculo liso de la vejiga. Esto ya es un grado 2, o estadio 2, mejor dicho, estadio 2. Entonces, en el momento que estas células viajen por vasos linfáticos hasta los ganglios, ya va a ser estadio 3. Este es un rhabdomiosarcoma. Voy a corregir esto. Oh, perdón, este es un liposarcoma. ¿Está? Este es un rhabdomiosarcoma. Y aquí un melanoma. Ya. Aquí tenemos un tumor maligno de tejido adiposo, liposarcoma. Está en la grasa subcutánea. Es más frecuente en adolescentes. Y vemos cómo esta masa tumoral está creciendo y comprimiendo al músculo esquelético en el muslo, cerca de la rodilla. Ahora, si vemos esta foto, ¿no?, de la biopsia, estos adipocitos malignos son moderadamente diferenciados. Ya no parece grasa unilocular, o sea, adipocitos uniloculares. Ya parece grasa multilocular, ¿no? Notan que hay muchas vesículas en su citoplasma. Parece grasa parda, ¿no? Es moderadamente diferenciado. Hay pleomorfismo y discariosis de sus núcleos, ¿no? Moderadamente diferenciado. Y abajo vemos otro liposarcoma donde hay más pleomorfismo. Entonces, esto ya es pobremente diferenciado, o si quieren, mal diferenciado. Y incluso podemos ver vasos sanguíneos que están siendo infiltrados por las células malignas. Hay ya metástasis sanguínea. Bien, los sarcomas, todo tipo de sarcoma, produce metástasis hemática por vía sanguínea. Aquí vemos otra foto. Un rhabdomiosarcoma, tumor maligno de músculo esquelético. Aquí vemos el músculo esquelético, ¿no?, del muslo, bien, que tiene un crecimiento rápido, ¿no?, anormal. En la foto del medio vemos una tumefacción en el muslo. ¿Bien? Eso nos indica que es una tumoración. Bien. Y si vemos en la biopsia, pues el grado de diferenciación de este rhabdomiosarcoma pues presenta pleomorfismo marcado, discariosis severa. ¿Quién me dice qué grado de diferenciación tiene este tumor, este rhabdomiosarcoma? ¿El moderado, doctor? Daniela, no, no es moderado, Fernández. No diferenciado, doctor. Pasa, No ¿no? diferenciado. Sí, es indiferenciado o mal diferenciado, jóvenes, porque tiene ya un pleomorfismo pues severo, muy marcado, y discariosis también. Ya no se parece a músculo esquelético en nada. Bien. Entonces, este es de un alto grado de crecimiento, de mal pronóstico. Incluso ya puede presentar metástasis a otros órganos por vía hemática. Por eso lo peligroso y lo malo de los sarcomas son más agresivos. Este otro tumor es un melanoma. Podemos notar que se origina de melanocitos. ¿Recuerdan que tenían la tarea de escribir toda esta tabla, ¿no?, de los tumores?
Sí, doctor. Bueno, ahí están los melanocitos, ¿no? Identificar su origen. Bien. Entonces se originan de pues, estas células melánicas que están en la epidermis y en la dermis. Ahora, un melanoma, aunque termine en oma, es maligno. Su contraparte benigna se llaman nevus. Nevus, que es un lunar. Bien, todo lunar en el cuerpo y es un tumor, pero benigno de melanocitos. Es muy rarísimo que un tumor benigno, un lunar, se convierta en melanoma. Bien, eso no pasa frecuentemente. Los melanomas aparecen malignos ya desde un principio. Ahora, hay ciertos aspectos clínicos en el cual podemos detectar un melanoma. Si aparece un lunar, así de repente, en cualquier parte del cuerpo, hasta en mucosas, y este lunar es asimétrico, como vemos acá, eso es un signo de riesgo, ¿no? Un signo de malignidad, de melanoma. A. Ahora con la letra B, que sean los bordes irregulares, ¿no? Un lunarcito siempre es regular, pero cuando ya es un melanoma, sus bordes son difusos, irregulares, ¿bien? Además de asimétrico. El color. Un melanoma es heterogéneo, ¿bien? Su color no es homogéneo. Hay zonas oscuras, hay zonas claras. En cambio, un nevo, un lunarcito, siempre es homogéneo. O todo es café o todo es negro, ¿bien? Pero siempre del mismo color. Ahora, el diámetro. Los lunares normalmente tienen diámetros entre 6 o menos, ¿no? 6 milímetros de diámetro. Y además no crecen. En cambio, un melanoma es aquel lunar que ha aparecido y rápidamente su diámetro alcanza 6 milímetros o más. Bien, eso es de peligro. Y su evolución, o sea que este lunar que de repente apareció, pues evoluciona rápidamente, crece, es asimétrico, es heterogéneo, sus bordes irregulares. Entonces, todo eso marca la evolución. Entonces, todo lunar que tenga estos signos clínicos de malignidad tiene que ser revisado de forma muy rápida, lo más temprano posible para que el dermatólogo haga pues una biopsia o extirpación de este lunar sospechoso, porque puede ser un melanoma. Y como vemos acá en la biopsia, los melanocitos tienen tanta proliferación que ya invaden la dermis, van infiltrando y pueden causar metástasis por vía linfática y también por vía hemática, formando mucha melanina abundante. Ahora, con las leucemias, ¿bien? El cáncer ya se encuentra en la sangre, ya está diseminado, porque las leucemias se originan en la médula ósea y las células malignas pues, van hacia la sangre eliminando células de la sangre normal. Pueden causar destrucción de eritrocitos, produciendo anemia. Las células malignas también pueden eliminar glóbulos blancos normales, causando leucopenia, o eliminar también plaquetas, causando trombocitopenia. Ahora, las leucemias son de dos categorías. Hay leucemias mieloides y leucemias linfoides. En la foto de la derecha podemos ver una leucemia linfoide, porque son linfoblastos malignos los que están en la sangre. Y en el dibujito, en el círculo de la izquierda, podemos ver una leucemia mieloide, ¿bien? Porque son mieloblastos, los malignos. La persona va a tener fiebre, ¿bien? Va a presentar dolor de cabeza, malestar, astenia, adinamia, cansancio y a veces incluso ganglios linfáticos inflamados. Bien, esos son signos típicos de una leucemia y es maligno. El mieloma múltiple, o también llamado plasmocitoma.
Este se origina en la médula ósea. Bien. Mieloma, por eso el nombre. Y aunque termine en oma, es maligno. En la médula ósea se forman células plasmáticas, ¿no? Que forman anticuerpos. Pero cuando estas células plasmáticas o plasmocitos ya tienen alteraciones genéticas, mutaciones, empiezan a proliferar y se vuelven malignos. Y aquí vemos pues cómo producen tanta cantidad de anticuerpos muy abundantes, ¿no? Mucha inmunoglobulina. Por eso en la sangre la cantidad de inmunoglobulinas es excesiva. Eso se denomina hipergamaglobulinemia. Hiper, ¿no? De aumento. Gamma significa G, ¿no? Gamma, G. Hipergamaglobulinemia, porque hay mucho aumento de inmunoglobulina G. Bien. En la foto podemos observar una gran cantidad de células plasmáticas con discariosis, pleomorfismo, multinucleación. Bien. Siempre es maligno. También se le conoce como plasmocitoma, ¿bien? Porque son de células plasmáticas el tumor. Y esto destruye la médula ósea. Ya se encuentra en la sangre, eliminando células sanguíneas. El oligoastrocitoma. Este tumor es de tejido nervioso. Proviene de las células neurogliales. Puede ser de astrocitos y también de oligodendrocitos. Aquí vemos abajo, ¿no? Astrocitos normales, oligodendrocitos normales. Pero cuando ya se vuelven malignos y empiezan a tener mitosis, forman nidos así malignos que van infiltrando al tejido nervioso. Y en la tomografía podemos ver cómo estos oligoastrocitomas crecen de forma difusa en los hemisferios cerebrales, formando una masa tumoral. Incluso puede llegar hasta el cerebelo. Y pues la cirugía de estos tumores de cerebro son pues peligrosas y de mal pronóstico. Como el borde es difuso, se puede extirpar el tumor y a veces crece de nuevo. Hay recidivas. Bien, vemos acá que estos oligoastrocitomas son pues moderadamente diferenciados, a mal diferenciados. En la médula espinal se presentan los gliomas, y aunque termine en oma, bueno, hay gliomas benignos de crecimiento lento y gliomas malignos de crecimiento rápido. Aquí vemos un glioma maligno porque el grado de diferenciación, como podemos observar, pues es malo. Hay mucha anaplasia, hay pleomorfismo marcado en las células malignas que crecen con un alto grado de crecimiento, van a infiltrar tejidos adyacentes como los huesos de la columna vertebral. Aquí las vértebras, miren cómo están siendo destruidas por este tumor maligno de la médula, por este glioma. Bien, entonces ya sabemos que su grado de crecimiento depende de su grado de diferenciación celular. Aquí tenemos neoplasias malignas de origen germinativo. Afectan a las gónadas, tanto testículos o también presentan afección a los ovarios. Aquí tenemos dos ejemplos, el seminoma y el carcinoma embrionario. Un seminoma testicular, bien, es una neoplasia grande, homogénea, multinodular, amarillenta. Se origina del epitelio seminífero y afecta pues, a los túbulos seminíferos. Y aunque el nombre termina con oma, este seminoma es maligno. Bien. Se relaciona muchas veces con la criptorquidia, cuando un testículo no desciende al escroto y se queda en la cavidad abdominal. La temperatura mayor de la cavidad abdominal hace que en la pubertad estas células, pues estas células del epitelio se vuelvan malignos y empiezan a proliferar
y toman todo el testículo. Incluso pueden causar metástasis. Ahora, con el carcinoma embrionario, pues son células embrionarias malignas que empiezan a crecer y causar infiltración. Vemos cómo son pues mal diferenciadas estas células. Tienen signos anaplásicos. Incluso pues hay zonas hemorrágicas o necróticas en el tumor. Y estas células malignas además van a producir pues alfa-fetoproteína. Es una proteína cancerígena, es un marcador tumoral que va a estar en la sangre. Bien, carcinoma embrionario. Y también tenemos neoplasias neuroendocrinas, malignas. Se originan del sistema nervioso neuroendocrino difuso, o SNET, que está en el tubo digestivo y está en vías respiratorias. Ahora, aparte de formar una masa tumoral, como vemos acá, sus células malignas producen hormonas. Pueden producir gran cantidad de serotonina. Pueden producir una gran cantidad de gastrina. ¿Bien? Una mayor cantidad de histamina, no sé, diferentes tipos de sustancias. Bien, porque son hiperfuncionantes. Por ejemplo, si es un gastrinoma que produce gastrina, eso hace que en el estómago las glándulas gástricas produzcan un excesivo ácido gástrico, ácido clorhídrico. Bien, y por eso puede haber ulceraciones, ¿no? Úlceras pépticas, hiperacidez en el estómago por la gran cantidad de gastrina de estas células neuroendocrinas. Ahora, invasión. Todo tumor maligno siempre tiene infiltración al estroma e invasión a otros tejidos. Bien, eso depende de su evolución y su grado de diferenciación. Ahora, en los epitelios, bien, los carcinomas primero son in situ y luego ya se vuelven invasores. Y las células, pues, epiteliales, para tener esa infiltración, primero deben soltar sus uniones o sus uniones con otras células epiteliales. Los complejos de unión es lo que mantienen a los epitelios estrechamente unidos. Pero cuando ya hay una célula maligna, se suelta de los complejos de unión, se vuelve independiente y empieza a generar rápidamente, pues, colagenasas y también metaloproteinasas, enzimas que destruyen el colágeno. Bien, estas enzimas, estas colagenasas, van cortando las fibras de colágeno de su membrana basal. Por eso la célula maligna, como ya está suelta, puede pasar por esta lámina basal rota y llegar al estroma. Así produce infiltración. Incluso forman receptores de fibronectina para sujetarse a la fibronectina de la matriz extracelular y así avanzar, arrastrarse hacia el estroma. Una vez que una célula ha roto la membrana basal, las demás células malignas empiezan igual a producir enzimas y rompen la membrana basal y se infiltran al estroma. Para avanzar más rápidamente, producen metaloproteinasas, ¿bien? Colagenasas, elastasas, gelatinasas. Y así, pues, el tumor infiltra y busca vasos sanguíneos o vasos linfáticos para diseminarse. Los carcinomas generalmente tienen metástasis por vía linfática. En cambio, los sarcomas tienen metástasis por vía hemática, por vía sanguínea. Y así logran formar un tumor metastásico en otro órgano distante. ¿Bien? Entonces así forman cánceres secundarios. Esto ya es estadio 4, ¿no? Cuando ya tienen metástasis a distancia. Ahora, no son las únicas formas de diseminación. Otra vía de metástasis
es la siembra directa, donde en cavidades corporales del cuerpo, un tumor puede directamente producir una siembra, como si fuesen semillas. Las células malignas se van implantando en la serosa. ¿Bien? Puede ser serosa peritoneal, serosa pleural, pericárdica, en cualquier cavidad. Y las células malignas implantadas empiezan a tener proliferación y crecen nuevos tumores. Bien. Ahora, la metástasis vascular, tanto hematógena o linfática, va a tener pues varias fases, varios pasos. Aquí estamos viendo en el tumor primario, con el número 1, cómo crece, ¿no? Prolifera. El estadio 2 o número 2, pues hay angiogénesis, hay crecimiento de nuevos vasos sanguíneos hacia el tumor. Es ahí donde las células tumorales aprovechan en invadir el estroma, ¿bien? Invasión, y con el número 4 ya hay intravasación, o sea, las células malignas entran adentro del vaso, ¿bien? Intravasación. Luego va a haber circulación por la sangre. Muchas células malignas van a ser atacadas por las plaquetas o por los linfocitos. Entonces puede haber una supervivencia en la circulación. A veces también forman émbolos metastásicos malignos. Hay embolismo. Con el número 6 ya vemos cómo las células llegan a un nuevo órgano. Con el número 7 hay extravasación, o sea, salen de la circulación de la sangre y ya empiezan a colonizar. ¿Bien? Una sola célula coloniza y al proliferar en un nuevo estroma va a haber ya pues un crecimiento, una proliferación de otro nuevo tumor y otra vez todo se repite. Va a haber angiogénesis, va a haber invasión, va a haber otra vez intravasación, circulación, llega otro órgano y hay extravasación. Entonces, por eso las metástasis van avanzando. Todo tumor maligno siempre tiene infiltración. ¿Bien? Aunque crezca lento o crezca rápido, sea de bajo o de alto grado, en algún momento va a tener este tipo de infiltración hacia la matriz extracelular. Y para que la matriz de un estroma pueda aceptar a estas células tumorales, pues las células malignas producen un factor de crecimiento. Anótense esto. El factor de crecimiento transformador beta, que ya lo hemos visto en reparación, ¿no? De inflamación y de reparación. Este factor de crecimiento es para los fibroblastos del estroma, para que no los ataquen. Y así el estroma, ¿no? Las células estromales van produciendo interleucina 11, que eso hace pues que el tumor se vuelva estable y vuelva a tener crecimiento. Bien, entonces aquí veamos estas imágenes, lo mismo que hemos visto, ¿no? La invasión, la intravasación, la circulación y la extravasación, ¿no? Para llegar a la colonización del tumor. Si aquí vemos este tumor maligno, ¿no? Y esta célula maligna que está entrando a la circulación sanguínea, ¿cómo se llamará este paso? A ver. Intravasación, doctor. Intravasación. Bien, Nimar Quispe. Después de la intravasación, ¿qué sigue? La extravasación, doctor. No, pues la circulación. Primero tiene que circular, ¿no? Por la sangre y luego va a venir la extravasación. ¿Ya, Nimar? Ah, ya, doctor, está bien. Está bien. Entonces, a todos atentos a este video.
Los tumores invasivos de colon, desde sus estadios iniciales, liberan a la sangre células malignas potencialmente capaces de hacer metástasis, es decir, generar nuevos tumores en otros órganos. En realidad, la metástasis es un proceso poco eficaz. Muy pocas células reúnen las habilidades necesarias para conseguirlo. Mueren, ya sea en la ruta hacia el nuevo órgano o una vez llegan a este. A pesar de la poca eficiencia del proceso, las metástasis cuando se producen son de muy mal pronóstico, pues suponen el 90% de las muertes por cáncer. El equipo de Eduard Batlle, en el IRB Barcelona, ha descubierto que un requisito indispensable para poder instaurar una metástasis es que las células principales del tumor, las células madre tumorales, desarrollen la habilidad de aliarse con las células sanas de su entorno, lo que se denomina estroma. Esta capacidad se observa ya en el tumor primario y sin ella las células madre del tumor de colon serían incapaces de hacer metástasis. Para generar una metástasis, las células madre tumorales liberan TGF-beta al estroma. El entorno responde liberando otra molécula, interleucina 11, produciendo una serie de cambios dentro de la célula madre tumoral que le permiten sobrevivir. Gracias a la complicidad del estroma, la célula invasiva de colon podrá reproducir un nuevo tumor. Samantha Velázquez. Metástasis. ¿Está presente? ¿Velázquez o abandonado? Sí, doctor. Velázquez. Cuando hay metástasis a otros órganos, ¿qué estadio es ese? Vendría a ser la intravasación. No, Estadio, estoy preguntando. Estadio del tumor. Doctor, Doctor, ¿sería el estadio 4? Correcto. Estadio 4 es. ¿Sí? Celeste Ramos. ¿Qué significa circulación? Bueno, no habla. Ha levantado la mano y no quiere hablar. Durante la circulación de las células tumorales, como hemos visto en el video, la mayoría de células neoplásicas malignas son atacadas y destruidas, tanto por los linfocitos, como vemos acá, linfocitos T, citotóxicos, natural killers también van detectando células malignas y las eliminan. También las plaquetas, vean cómo las plaquetas van envolviendo una célula maligna, ¿bien? Y la destruyen con sus enzimas. Pero para que haya éxito en la metástasis, por eso ya no van de uno en uno, después van en masa, así van varias células en grupo, produciendo émbolos metastásicos. Y aunque las células de la superficie sean destruidas, eliminadas, todavía van a quedar células restantes que lleguen a tener extravasación. Y así luego puedan tener colonización en otro estroma. Bien, por eso el cáncer puede avanzar. El sistema inmunitario es importante para que el cáncer no avance, sea destruido tanto en el estroma o también en la circulación de la sangre. Ahora, la metástasis linfática, como vemos acá, pues las células malignas tienen más facilidad de entrar a vasos linfáticos porque la membrana basal es discontinua en los linfáticos y además hay hendiduras linfáticas. En la linfa tampoco hay plaquetas, ¿bien? Por eso pues solamente se van a encontrar con linfocitos. Pero los ganglios linfáticos son los que van a filtrar la linfa y van a evitar que el cáncer se disemine. Las células entran y son atrapadas en la médula del ganglio o en su paracorteza. Pero como las células malignas proliferan con una alta mitosis, pronto el ganglio será destruido y las células malignas se escapan por los linfáticos eferentes, pero van a llegar a otro ganglio, ¿no? A otra cadena ganglionar. Y ocurre lo mismo. Son retenidas las células malignas por un tiempo
hasta que el cáncer prolifere y destruya el ganglio y avance al siguiente ganglio de la cadena. Aquí vemos, miren, estadio 1 del tumor, estadio 2, estadio 3 con metástasis linfática y estadio 4 con metástasis a otros órganos. Por eso cuando se encuentra un estadio 3, hay que hacer resección del tumor y hay que extirpar los ganglios afectados, todos, sanos o metastásicos, todos hay que quitar por seguridad. Y eso hay que todavía, el pronóstico es reservado porque no se sabe si ya ha habido escape de células malignas a otros órganos. Aquí vemos en la pantalla los niveles ganglionares de la cadena de la axila. Miren, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Bajo, medio, alto. Las células malignas de un cáncer de mama van a llegar primero al nivel 1, donde se van a encontrar pues, a un ganglio, y ese será el ganglio centinela, o sea, el primer ganglio, ¿no?, que justamente recibe las células malignas. Entonces, este ganglio crece de tamaño. A veces cuando uno hace exploración mamaria y encuentra una masa tumoral sospechosa, se tiene que también tocar la axila para encontrar si hay o no ganglios centinelas. Y aquí vemos cómo está, miren, el adenocarcinoma en un ganglio y hay metástasis ganglionar. Entonces, este tumor maligno, esta metástasis, va a seguir proliferando hasta destruir todo el ganglio y pasar después al siguiente. Hasta acá vamos a quedar. Bien. Ahora lo que van a hacer en estos minutos, les voy a dar 5 minutos nada más para que puedan enviar sus fotografías. Van a tomar fotos de sus apuntes. Eso equivale a los 15 puntos de evaluación continua. Y me van a enviar sus fotos, igual que la anterior vez, al grupo WhatsApp. Bien. No al grupo WhatsApp, perdón, a mi WhatsApp personal. Ahora mismo. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Es de los apuntes que hemos tomado en medio de la clase? Sí, de los apuntes, solamente los apuntes. Ok. Para los trabajos, jóvenes, ahorita voy a poner en la plataforma, bien, para que puedan subir sus trabajos a la plataforma y les voy a compartir, les voy a indicar por el grupo WhatsApp. Van a tener hasta medianoche para subir sus trabajos, pero los apuntes de la clase ahora mismo me envían por WhatsApp. Tienen 4 minutos ya. Listo, terminamos la clase y que tengan buenas tardes. Hasta luego.